Fernando, ¿me escuchas? Sí, Vale, lejos, pero sí. vale. Pues me puedes poner el sonido un poco. A ver, habla. Hola. Se te escucha, pero lejos. Vale, pues si no me pongo aquí un poco más cerca ahora. Buenos días, Camila. Ni me veis ni me veis. Ahora, a ver, ahora. Sí, te veo, yo te veo y te oigo. Qué bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Qué ilusión verte. ¿Qué tal Muy bien, ¿y todo? tú? Muy bien, estupendamente. Estupendamente. Estoy aquí cerrando cosas para que no me salten alarmas cuando esté en medio de la charla. Oye, Fernando, algún consejo o algo que quieras que diga? No sé, algún mensaje, no sé, lo que me digáis. Aparte que nos están escuchando ya, Ah, bueno, pues entonces ya lo alguna vas a cosa ver todo el contarles. mundo. Lo vas a ver todo el mundo. Pensé que esto empezaba a las 12. No, no, vamos, no creo que... Yo con el título que está puesto, me parece maravilloso, ¿eh? Ayudando a cambiar el mundo, ya con eso ya yo creo que... ¿eh? Fenomenal. Y bueno, yo lo único que... como tú te sabes vender muy bien, y de aquí pueden salir algunas empresas de capital semilla y ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Eh? Bien, nada, yo les cuento todo lo que hago. ¿Eh? O sea que, mira, si de aquí sale alguna que puedas invertir, es la mejor noticia que se puede, ¿eh? Hombre, para nosotros totalmente. Para ellas Felices. también. ¿Eh? Sí, 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 totalmente. Felices de verdad. Ya de hecho, de este programa ya han salido 23 startups, ¿eh? Qué Que, bueno. o sea, en 3 años, 23 startups que siguen ahí consolidadas y, oye, y que vivas, ¿eh? Que no es poco, ¿eh? No, 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 no. No, 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 ¿Y cómo hacéis el programa? O sea, ¿cómo acaban llegando? He visto la lista, me habéis pasado los nombres de los emprendedores y las startups, pero ¿cómo acaban llegando a CESUR, Fernando? O sea, ¿cómo...? Pues mira, llegan por muchas vías. Aparte de redes sociales, Ujú. nosotros tenemos convenios con todas las universidades del sur de España, ¿vale? Sí, Y con escuelas de negocio y con, bueno, muchas empresas que también hay gente joven que están empezando su vida profesional, otros que no, otros que sí. el año pasado tuvimos una persona ya madura, ¿eh? Que ganó precisamente. Qué bien. Eh, y, o sea que las vías de conocimiento son muchas. Entonces, llegan muchos proyectos, ¿vale? Luego hacemos un proceso de selección. Bueno, llegan proyectos, llegan ideas, llegan en distintas fases de maduración de la idea, pero nunca.
nunca aceptamos una que esté ya facturando, ¿vale? Eh, entonces, entre Deloitte y nosotros hacemos una selección, ¿vale? Qué bueno. Y entran las que están ahora, las que tienes ahora en línea, ¿vale? Estupendo. Y de esas, pues al final del programa, pues hay un- bueno, el típico final con pitch, ¿no? De presentación, de los 12 mejores proyectos y tres de ellos se llevan pues un premio que consiste básicamente en una pequeña cantidad económica que les puede ayudar para empezar, ¿no? Qué bien. Y luego también, eh, pues hay también otras incubadoras o aceleradoras que también están pendientes para que puedan, los proyectos que ellos puedan seleccionar, pues se incorporen a una incubadora o aceleradora, ¿no? Qué bien. Y Muy bueno, bien. Pues nada. Oye, bueno, sé que ya está aquí mucha gente. Tenemos una hora, ¿verdad? ¿Podemos hacer preguntas al final o cómo queréis organizarlo? Y lo ideal sería, o sea, que tú después de dar, digamos, tu sección, pues si hay tiempo, pues se puede Sí, hacer algunas preguntas si ellas tienen dudas o tienen algo que preguntarte. fenomenal. Y las preguntas las hacemos directamente. Bueno, vosotros lideráis, me decís lo que hago, pero dejo tiempo para preguntar Exacto. seguro. Perfecto. sí, En la sesión sí, anterior era como que ellas van levantando la mano y nosotros pues vamos dando paso, o tú en este caso también puedes ir dando paso y van preguntando y contestando el tiempo que se pueda. Muy bien. Muy bien, estupendo. Nada, pues si te parece, esperamos unos minutitos más y ya Sí, pues damos la bienvenida. perfecto. Upa, perdonad que me he ido. A ver. Ahí. estáis viendo muchos proyectos, ¿no, Enrique? Me imagino. Sí, estamos hasta arriba. Estuvimos la semana pasada en el 4 Years From Now, el Mobile World Congress, y la verdad es que ha sido una pasada. O sea, bueno, ha sido una experiencia muy curiosa. Pasada porque un montón de gente conocida o sea, entre el South Summit y el 4 Years, la verdad es que es increíble porque está todo el mundo, ¿no? Y vienen emprendedores españoles de otros países y bueno, y hay temas muy, muy interesantes. Tuvimos ahí un panel que a mí me encantó con Álvaro Iges, que es el fundador de Lucía. Lucía es un chatbot de inteligencia artificial que se usa en WhatsApp y ahí yo soy consejero de la empresa. Desde el principio le estoy ayudando a Álvaro y les va como un tiro. De hecho, Andreessen Horowitz la ha nombrado una de las 30 apps de IA más importantes del mundo, ¿no? Que solo haga una app española bueno, pues es brutal. Y ahí Álvaro estuvo hablando, compartimos panel y básicamente yo lo entrevistaba y es amigo. Y ahí lo que estábamos hablando es del lado humano de la inteligencia artificial. Y la verdad es que fue brutal. Porque oír a alguien como Álvaro, que oye, que tiene el teléfono de Sam Altman, que, ¿sabes? Que es un tío que estudió en MIT, que ha montado una empresa brutal, que tiene los mejores inversores que puede tener, ¿no? Y hablándote de, mira, aquí nadie sabe qué va a pasar aquí y esto lo que hay que estar es al corriente y usarlo y meterlo en todos los procesos que podamos para no quedarnos atrás. ¿No? Bueno, y hablaba también un poco de la educación de sus hijos. Bueno, había una faceta ahí súper, súper chula. Bueno, y mucho panel más. Estuvimos hablando del Exit, luego hice un panel en IS también que estuvo muy bien. Yo estudié en el IS y al final Ujú. esto de ir a tu universidad y hablar es como ir a casa, ¿sabes? Y hacía 10 años que no volvía. Había estado aquí en Madrid, pero no en Barcelona, que es donde yo estudié. Entonces, hacía 10 años que no iba al edificio. La verdad es que cambió muchísimo todo, pero muy chulo y un montón de emprendedores ahí, de gente haciendo cosas que son interesantes. Así que, muy bien, muy bien. A tope, a tope, a Qué tope. bien. Nada, nada, genial.
que no le caiga. Que no le caiga así. Esto, lo de ser inversor, uno piensa que no trabaja mucho, ¿no? Porque al final el que curra es el emprendedor, pero joder, en esta etapa que estamos acabando de levantar el fondo y invirtiendo a la vez, la verdad es que hacer las dos cosas es un poco reto. Pero bueno, muy, muy contento, ¿sabes? La verdad, una etapa súper bonita. Después de haber estado en el otro lado, ponerte en el lado de inversor, entiendes muchas cosas y muy enriquecedor. Sí, sí, totalmente. Bueno, bueno. Bueno, Enrique, si quieres, o sea, como ya hemos dejado 5 minutos de cortesía y tengo algunas ausencias que por práctica o por trabajo no van a venir, si alguna más llega, pues que se una. Y si te parece, pues podemos dar paso y empezar. Vale, pues Venga. yo te presento a ¿Eh? Enrique y doy la bienvenida a, Exacto. a todos. ¿Eh? Podéis poner la imagen si os es posible, ¿vale? Para que os veamos un poquito la cara. Si no estáis con rulos y eso, Las cámaras. Perdonad, que yo no pongo la cámara porque voy en el coche, así que de rulos nada, pero vale, tampoco ok. la La que no situación. pueda, pues no puede. ¿Eh? Pero a la medida que podáis, por favor, siempre es mejor hablar con cara a cara que ante una cámara oscura, e impersonal. Entonces, Pues sí, poned la cámara, por favor, las que podáis. vale, pues se agradece que pongáis la cámara, la verdad. Muy bien. Bueno, pues empezamos esta sesión en el programa GoUp. Yo soy Fernando Seco, vicepresidente y director general de CESUR, es una empresa de España que organiza ese programa, y Cristina es quien lleva el programa, como sabéis, y es la que os sigue y os persigue, con todos, para que vayáis cumpliendo los plazos. Bueno, es un placer teneros aquí y yo quería simplemente presentaros al ponente de hoy, que agradezco mucho su presencia, Enrique Linares. Es un placer, es un honor y es bueno, un privilegio tener a Enrique porque, como a él os contará a continuación, pues él primero ha sido emprendedor de éxito, además, y luego ahora ya tiene un fondo que os lo voy a explicar ahora, es el Partners de Plus Partner, que es un capital venture eh, destinado a empresas semilla, básicamente, que esa es a lo que yo creo que aspiráis todas vosotras con vuestros proyectos, ¿no? Empezar a poner en marcha vuestra empresa, ¿no? Entonces, bueno, Enrique es el fundador de una empresa que no sé si la conocéis, pero si no, luego le preguntáis, o si no, él os cuenta, que fue Letgo, que se hizo fuera de España, en Estados Unidos y Turquía, pero fue eh, fundada y emprendida por españoles, eh, trasladados a Brasil y a Estados Unidos y a Turquía, que fue el primer unicornio español declarado así en el 2017. Era una app de compraventa de segunda mano, ¿vale? Eso ya os lo contará él y luego si queréis preguntarle sobre el particular, ¿no? También fundó en el 2009 otra empresa, Capitalis, una fintech también pionera en Brasil, que también luego vendió. Y bueno, ya desde hace un tiempo lo que ha constituido es fondo, eh, este fondo de capital, para invertir como decía, en empresas, startups de seed capital sí, seed capital, capital semilla, ¿vale?
y luego, pues por la experiencia y por todo, pues seguro que os da muy buenos consejos y muy buenas recomendaciones y ya sobre su experiencia, pues seguro que os puede servir y al final, pues le podéis preguntar lo que creáis conveniente. Así que, sin más, le cedo la palabra a Enrique. Muchas gracias y a todas, gracias por vuestra atención. Y en cuanto podáis poner la cámara, fenomenal. Muchas gracias. Enrique, tuya la palabra. Muy bien. Oye, pues Fernando, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las que estáis escuchando, que es un lujazo estar rodeado además de emprendedoras, que no es nada común y nada, y enhorabuena por querer montar vuestros proyectos, ¿no? Y decidir de alguna forma ayudar a cambiar el mundo como emprendedores, que la verdad es un viaje que merece la pena muchísimo. Yo conocí a Fernando hace un año más o menos. Y la verdad es que me encantó, me pareció impactante lo que hace CESUR en Andalucía. Y bueno, y ahí le dije que encantado de ayudar en lo que pueda. Y la verdad es que es brutal que estén intentando fomentar el emprendimiento, ¿no? Y que no sea solo Madrid y Barcelona los sitios donde se puede emprender y montar cosas grandes. Así que yo, que soy de Santander y lo he vivido y al final me tuve que ir primero a Madrid, luego a Barcelona para poder emprender, pues creo que es buenísimo ayudar a la gente e intentar que se pueda desde otros sitios. Entonces, a partir de ahí, yo creo que voy a intentar contaros pues un poco mi vida como emprendedor y lo que estoy haciendo ahora en media hora más o menos. Y así dejamos un rato para que me hagáis preguntas y no os aburro. Pero yo empecé a emprender en el año 2009. 2009 es los comienzos de Internet casi en España, ¿no? Pensar que Internet se abre en el 97-98 a la gente. Año 2000 hay una burbuja enorme y 2009, pues yo cuando vi Internet me enamoré. Cuando la primera vez que navegué por Internet estaba estudiando la carrera. Dije, yo me quiero dedicar a esto, estaba estudiando Derecho, luego un error total y me equivoqué absolutamente en lo que estaba estudiando, pero aún así, pues el tiempo me permitió irme adaptando y hacer otro tipo de cosas, ¿no? En 2009 os voy a ir presentando por aquí, es un año donde todavía no había Venture Capital en España, no había fondos, ni familias, ni nadie que diera dinero a un emprendedor para montar su propia empresa, ¿no? Entonces tenías que recurrir a la gente que tenías más cercana o a tus ahorros. Y con esa idea montamos una fintech, se llamaba Captalis. Lo que hacíamos era ayudar a bancos y aseguradoras a captar clientes a través de Internet, que en aquel momento era impensable. Había un montón de sucursales, se abrían en cada esquina, no paraban de abrir oficinas constantemente, pero Internet le parecía que era muy arriesgado y bueno, nosotros pensamos que era una buena oportunidad usarlo como canal de captación. Para levantar dinero me tuve que ir a Londres y tuve la suerte inmensa después de muchas reuniones con muchos fondos, que Kinevic, que es el fondo más grande, era el fondo más grande en Europa en aquel momento, es un fondo sueco de una familia enorme, vieron sentido a la inversión y fue su primera inversión en España. Después se han hecho muchísimas, pero fue su primera inversión. Y aquí empezamos a conseguir sobre todo clientes de hipotecas y hacíamos toda la gestión por teléfono, recogíamos la información, con eso hacíamos unos dosieres, íbamos al banco, a la central y se los vendíamos, ¿no? Nos pagaban por cada dosier que conseguíamos de información de potenciales clientes de hipoteca. Y eso fue como un tiro, nos hinchamos a vender a Banesto y al Banco Popular. La verdad es que hubo un product market fit súper rápido, pero la crisis financiera empezó a acentuarse. Sois muy jóvenes, pero en el año 2010-2011 hubo una crisis enorme que sobre todo afectó al sur de Europa. Y en 6 meses pasamos de tener un montón de clientes y buenísimos a que nadie nos compraba nada. Y teníamos que cerrar. Entonces me cogí un avión, me fui de vuelta a Londres a ver a estos señores de Kinevic y a devolverles el cheque. Y me dijeron, no, no, nosotros somos un Venture Capital, no hacemos eso, nosotros invertimos en personas, en emprendedores. Y mira, estamos invirtiendo mucho en Brasil y creemos que es un país fantástico para que tú montes lo mismo que has hecho en España, ¿no? Yo había estado en Brasil 4 días de vacaciones, no hablaba portugués, pero esto era un lunes y el lunes siguiente estaba viviendo en Sao Paulo. Y ahí montamos Captalis, que fue una historia de 4 años, hasta el 2014 que la vendimos, que bueno, emprender en otro país es muy complicado, pero luego fue una experiencia personal brutal y por suerte acabamos vendiendo la compañía, ¿no? Entonces, en el 14 la vendimos y ahí, igual que ahora está todo el mundo hablando de la inteligencia artificial,
y de cómo usar la inteligencia artificial para cambiar el mundo. En aquel momento, pues era 4 años después de que nació el iPad, 6 años después de que nace el iPhone y por tanto 6 años después de que nacen las apps. Y la gente no sabía qué hacer con una app. Las apps, básicamente el teléfono era un acceso directo a la home de una web y no había ninguna funcionalidad extra. Y nosotros ahí lo que pensamos es que el futuro era de las apps y que había muchas empresas que serían app only, ¿no? Que la web sería secundario, que la gente lo iba a usar sobre todo desde la app, que hoy es obvio, ¿no? Pues Instagram, TikTok y muchas otras cosas funcionan mucho mejor en una app que lo que funciona en una web, ¿no? Y entonces hicimos un listado de todas las funcionalidades que nos daba una app que no teníamos en la web, pues la localización, el chat integrado, sacar fotos y tenerlas ahí, que sabías quién era tu usuario, ¿no? Hasta que no salen las apps era muy complicado saber quién había buscado algo en Internet, porque un ordenador lo puede usar más de una persona, pero un móvil es muy raro que lo use más de una persona. Y entonces vimos que había una oportunidad enorme para hacer clasificados, para hacer una app que fuera para comprar y vender cosas de segunda mano. Algo parecido a lo que hace Wallapop en España. Y el mismo año que nace Wallapop en España, nace Letgo. Letgo sus mercados principales fue Turquía y Estados Unidos y fue enorme. Y ahora os cuento la historia. Pero nos quedamos en que yo vivía en Sao Paulo, en Brasil. Mi socio con el que monté Letgo vivía en Buenos Aires y otro socio vivía en Singapur. Nos conocíamos los tres como emprendedores, los tres, uno era board member de mi empresa, el otro había invertido en Captalis, la empresa hasta que monté en Brasil, y los tres estábamos libres en aquel momento, nos llevábamos muy bien y decidimos emprender juntos, ¿no? Pero ahí la primera pregunta es, oye, ¿desde dónde montamos las oficinas? Y ahí nos dimos cuenta que si estás en Europa, queríamos hacer algo global, algo mundial. Desde Europa puedes trabajar con Asia y puedes trabajar con América por la diferencia de zona horaria, son 6 horas más, 6 horas menos. Y por tanto tenía que ser Europa. Y dentro de Europa vimos que Barcelona, que era donde yo había estudiado mi máster en el IES, era una oportunidad enorme, ¿no? Porque es un sitio que puede tener mucho talento, había muchas startups que empezaban a salir de ahí y demás. Entonces me mudé de Sao Paulo a Barcelona y ahí empezamos a montar Let's Go. Los comienzos fue una locura, como os pasará a vosotras. Yo me acuerdo dedicaba 8 horas al día a entrevistar a gente y a buscar ingenieros y luego el resto de horas al producto y a montar la compañía. Pero fue una época súper, súper divertida. Y ahí, igual que tuvimos dudas sobre dónde, o sea, en qué ciudad montar los headquarters, ¿no? La sede, teníamos dudas de a qué mercados ir, ¿no? En España estaba Wallapop, luego había Spock ahí en el norte de Europa, había unos tíos en Japón que hacían algo parecido y en Estados Unidos había 5 o 6. Pero eso era todo el mundo. No había nadie más en ningún otro país, ¿no? Haciendo una app only de clasificados. Y la experiencia de usuario era muchísimo mejor, como habéis vivido aquí con Wallapop, ¿no? Entonces, hicimos un Excel con todos los países del mundo. Y en ese Excel empezamos a mirar, oye, ¿hay un portal de clasificados sí o no? ¿Tiene app sí o no? Penetración de smartphones, renta per cápita, coste de la publicidad, bueno, un montón de variables. Y al final nos salieron 17 países que eran más sexy que el resto de países del mundo. Y con un MVP, con un producto muy, muy básico que era vergonzoso, lanzamos eso en los 17 países a la vez, invirtiendo $500 al día en marketing. Después de una semana, 10 días, había 10 países que se comportaban mucho mejor que los otros 7. O sea, que los usuarios estaban más retenidos, venían más a la app, ponían más cosas para vender, contestaban más a la gente que quería comprar cosas. Y entonces ahí decidimos, bueno, perdonad que no estoy pasando la slide, pero os estoy contando todo esto. Fundamos Letgo. Y ahí decidimos cerrar 10 países y centrarnos en los 7 que eran más importantes con mejor track record. Y así, después de cada mes, 2 meses, íbamos cerrando países hasta que al final nos quedamos con 2, Estados Unidos y Turquía. La historia de Turquía es brutal, os la cuento muy rápido, pero básicamente lo que pasó en Turquía es que estaba mal visto por un tema religioso comprar y vender cosas de segunda mano. Lo que estaba bien visto era dárselo pues, a la gente que tenías cerca que estaba más necesitada y que podía necesitar algo que tú no usabas, ¿no? Y nosotros hicimos una campaña de publicidad a los jóvenes, gente entre 17 y 25 años, donde les explicábamos que algo de segunda mano podía sacar dinero si lo vendían, ¿no? Y lo entendieron enseguida, les daba igual el tema cultural, religioso, que hacía que era mejor no venderlo. Y entonces llegaban a casa con dinero, los padres les preguntaban de dónde ha sacado el dinero y entonces el padre lo entendía enseguida y se bajaba la app y volvía a usarla, ¿no?
Y entonces eso hizo que fuéramos la app más descargada en el año 2017 en Turquía. Y de los top 5 de las más descargadas los 3 años siguientes. Y esa compañía fue como un tiro. De hecho, la vendimos en el año 2020. Hoy es el principal destino para comprar y vender coches de segunda mano en Turquía. Y de hecho, cambiamos tanto la mentalidad, tanto el país, que comprar y vender algo de segunda mano en turco hoy se llama let go, ¿no? Cuando alguien quiere vender algo de segunda mano, dice, I'm going to let go this. Y el caso de Estados Unidos, pues muy diferente, ¿no? Teníamos un montón de tracción, pensar que Estados Unidos es el país más competido del mundo, donde hay más acceso a financiación, donde hay más acceso a talento, ¿no? Donde hay más emprendedores, y que nosotros tuviéramos métricas muy buenas en Estados Unidos, pues nos sorprendía un montón, ¿no? Y entonces ahí en 2017 hicimos una ronda para abrir la oficina de Nueva York. Y esa ronda nos hizo el primer unicornio, o sea, la primera startup que vale más de 1.000 millones de dólares basada en España, en este caso en Barcelona, ¿no? Y con ese dinero me mudo a Nueva York y montamos ahí la oficina de Letgo, que era una oficina de 50 personas y bueno, teníamos ventas, marketing y trust and safety principalmente. Entonces, vimos el mercado y nos dimos cuenta que competir en Estados Unidos era complicadísimo y que había que innovar un montón, ¿no? Para ganar a los 6 players que había ahí haciendo lo mismo que nosotros en diferentes estados del país. Entonces, competíamos obviamente con una tecnología muy buena, con un producto muy bueno, pero también decimos que igual la forma de hacer marketing nos puede ayudar a hacerlo mejor, ¿no? Y entonces empezamos a probar diferentes formas de hacer marketing, desde radio hasta papel, hasta crear comunidades, hasta televisión, ¿no? O sea, el marketing online era muy caro, muy, muy caro, porque había mucha gente con mucho dinero compitiendo y pensamos que quizás otras formas de hacer marketing compensaban más, ¿no? Y la sorpresa ahí fue que la televisión funcionó muy bien. Y de hecho ahí vamos a nuestra agencia de marketing que está en Miami, CPB, y le decimos, oye, queremos que nos hagas 2 cosas, que mires cuánto costaría hacer una campaña de marketing en una ciudad, 2 y 3 ciudades de Estados Unidos para ver cómo de grande podía ser la campaña y ver si había economías de escala, ¿no? Que haciendo 3 ciudades pues sería más barato que hacer 2, que hacer 1, porque es un cliente más grande. Y la segunda cosa que le pedimos es, mírame qué startups han hecho ya esto en Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, podemos usar eso como argumento con nuestros inversores para decirle, mira, esto va a funcionar, vamos a hacer esto juntos que va a ir como un tiro, ¿no? Y cuando nos reunimos a las 2 semanas con la agencia, con CPB, ahí en Miami, nos dicen, mira, hacer una ciudad vale 7 millones de dólares, televisión en 2 ciudades 14 y televisión en 3 ciudades 21. Y las empresas que ya han hecho marketing, hemos encontrado 3, que es Apple, Hotels.com y Amazon, ¿no? Y digo, no, pero no puede ser que ninguna startup nunca haya hecho una campaña de televisión. Y dice, nunca ha pasado. Entonces, con esa información nos fuimos a ver a nuestros inversores. Fue dificilísimo que nos dejaran hacerlo. Empezamos con la persona que teníamos de contacto en Prosus, que era nuestro inversor, nos manda a su jefe, el jefe, al jefe, acabamos hablando con el presidente de la compañía, una compañía que cotiza en 70.000 millones de dólares, o sea, es tan grande como el Banco Santander, y fuimos ahí a contarle la historia. Y la verdad es que él apostó por nosotros, ¿no? Se lo creyó. Bueno, nos dijo, básicamente, me gusta mucho la gente que innova, me gusta mucho la gente que piensa diferente al resto. Ahora bien, entenderéis que con estas inversiones, si no tiene éxito lo que queréis hacer, hay otra persona mejor para llevar la compañía, ¿no? Es básicamente, oye, si lo hacéis y funciona bien, pero si no funciona, estáis fuera, ¿no? Y entonces ahí le dimos muchas vueltas y al final nos dimos cuenta de que era una oportunidad única y que teníamos que hacerlo, ¿no? Y, y, en- y nada, lanzamos la campaña de televisión. Yo me vuelvo para una campaña de televisión, de hecho, en todo el país, porque no, creo que no os he contado que vimos que 7 millones en una ciudad, 14, 2, 21, 3, pero si era todo el país eran 25, ¿no? Que es una barbaridad de dinero, pero al final, oye, por poco más dinero podías tener impacto a casi 200 millones de personas, ¿no? Y entonces hacemos la campaña nacional, yo me vuelvo a Barcelona para estar con la gente de tecnología para que no petaran los servidores. Y nada, no, fue todo muy bien, estoy ahí 10 días, a los 10 días me vuelvo para Nueva York y cuando estoy en el aeropuerto entrando, el policía me dice en JFK me dice el policía, ¿en qué trabajas? Yo soy emprendedor, ¿qué emprendes? Una app, ¿cómo se llama la app? Let Go. Y el tío se queda así y dice, Let Go. Snap Post
Chat Sell Let Go, que es la música que tenía el anuncio. O sea, él no solo conocía a Let Go como marca, sino que se había aprendido la música que tenía el anuncio. Y le dice al poli de al lado, he's the founder of Let Go, es el fundador de Let Go. Y hace así una cabecita y empieza a mirar, ¿no? O sea, haber estado en la televisión y haber sido la primera startup en la historia de Estados Unidos que hacía tele, nos dio una diferencia brutal y nos permitió que todo el mundo nos conociera muy rápido, ¿no? Y entonces ahí, justo pasando por ese aeropuerto, que era muy pronto para tener métricas, pero fue cuando vimos que la tele había sido un éxito enorme. Efectivamente, el top of mind era brutal, la gente nos conocía, la gente quería trabajar con nosotros, nos querían contratar para comprar leads, para poner sus coches a la venta en Let Go, para poner sus cosas a la venta. Y eso fue una época buenísima que crecimos una barbaridad y nos iba fenomenal como compañía, ¿no? Eso fue en el año 2017-18 y hizo que ganáramos la costa oeste de Estados Unidos y que ganáramos el centro del país. Pero en la costa, perdón, costa este y centro. Pero en la costa oeste había un competidor que se llama OfferUp, que tenía unos inversores buenísimos, Andreessen Horowitz, que es como el mejor venture capital de Estados Unidos, que lo estaba haciendo muy bien en una estrategia ciudad-ciudad. Nosotros intentábamos ganarle y quitarle ciudades, ellos intentaban quitarlo a nosotros, ni nosotros podíamos ni ellos podían, con lo que después de 3 años compitiendo acabamos fusionando las dos compañías. Hoy se llama OfferUp, la fusión de las dos, y es uno de los mayores portales de clasificados de Estados Unidos. Y bueno, y de hecho seguimos todavía con un puesto en el consejo y seguimos siendo inversores los 3 fundadores en OfferUp de Estados Unidos. Y entonces ahí me vuelvo para España. Me vuelvo primero a Barcelona y luego a Madrid, ¿no? Es una época complicada porque esto es en medio de la pandemia, entonces, pues os acordáis, ¿no? Todos encerrados en casa. Yo justo había montado mi startup, tenía un montón de trabajo, la habíamos vendido y de repente estoy encerrado en casa sin trabajo, sin nada que hacer, sin poder celebrar la venta. Y ahí, bueno, empieza un momento de transición, ¿no? De decidir qué quiero hacer con mi vida. Y miro mucho lo que hacen otros emprendedores. La mayoría de la gente que es emprendedor y que le va bien vuelve a montar otra startup, pero yo era ya mi segunda y no me veía con fuerzas de montar una tercera. Y entonces ahí decidí bueno, que las transiciones son muy importantes y que si lo hacía bien, pues me iba a ayudar a saber qué quería hacer el resto de mi vida, ¿no? Entonces, me vengo para España y mi vocación ahí es cómo hago para ayudar a emprendedores, ¿no? ¿Cómo hago para ayudar a gente que quiere montar startups en España y que esas startups sean globales desde el primer día y que tengan tanto éxito como ha tenido Let Go, ¿no? Y cómo hago para que los fallos que yo cometí no los cometan otra gente, ¿no? Y entonces ahí, pues se me ocurren varias cosas. La primera es que contacto con el Instituto de Empresa, mi mujer trabaja ahí, conocía bueno, a muchísima gente dentro y acabo y digo, oye, yo quiero ser profesor, yo quiero compartir mi conocimiento, ¿no? Y entonces durante un año estoy haciendo masterclasses y colaborando con el Instituto de Empresa, que la verdad es que ha sido una experiencia súper chula y me parece que es increíble cómo lo hacen de bien. La segunda cosa, bueno, esto fue una casualidad, pero en una cena conozco a un headhunter y me ofrece ser consejero de Faes Pharma. Faes Pharma es una compañía, es un laboratorio farmacéutico que tiene 100 años, que cotiza en bolsa y que vale 1.000 y pico millones, 1.300 millones de dólares. Y bueno, hay 10 consejeros, están en una fase donde quieren meter tecnología y cambiar la forma en que se trabaja en Faes. Y bueno, un perfil como el mío tiene todo el sentido y nada, soy consejero en una cotizada, que la verdad es que es una experiencia y estoy feliz y aprendiendo muchísimo y sobre todo viendo todos los cambios que la tecnología trae a la farma, ¿no? Cómo ir al médico, cómo desarrollar los medicamentos, vamos a tener medicamentos que se van a hacer por cada una de las personas. Hay cosas que la verdad que son apasionantes. Y luego me meto mucho en Endeavor. Endeavor es una ONG que fomenta el emprendimiento en países donde hay poco emprendimiento. España es una de las oficinas más grandes. En Endeavor hay gente muy potente de empresarios españoles que dan su dinero para fomentarlo, pues desde Pablo Isla hasta los Puig, hasta bueno, el presidente de BBVA, presidente de, no sé, Telefónica, o sea, hay gente muy, muy top. Luego las startups dentro de Endeavor pues son startups como Globo, como Cabify, como bueno, las startups más grandes que hay en estos momentos en España, ¿no? Y son emprendedores de primer nivel que están ahí colaborando y entre todos intentando ayudar para que España sea un país donde haya mucho más emprendimiento. Y la otra cosa que hago es
pues a través de un amigo que se llama Oriol Juncosa, que es un inversor y que hace inversión en capital semilla, empiezo a conocer emprendedores que están empezando de cero, ¿no? Y en ese momento yo tenía mucho tiempo, digo, no, yo les voy a dedicar mis horas para ayudarles, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar con ellos, a darles mentorías, a asesorarles, a presentarle a gente. Y ahí me doy cuenta de que hay una oportunidad no solo de, bueno, por amor al arte y por ayudar, involucrarme, ¿no?, con emprendedores, sino que también que la experiencia que había vivido en Let Go y en Brasil y mi experiencia como emprendedor aportaba mucho y hacía que la gente se equivocara menos, ¿no? De esa época, por ejemplo, surge Lucía, este chatbot de WhatsApp que igual vosotros usáis. En WhatsApp te bajas Lucía con Z y es como tener ChatGPT en el WhatsApp, ¿no? Y funciona fenomenal, va como un tiro y la verdad es que es muy útil, yo lo uso muchísimo. Y de hecho es la empresa de IA más usada por españoles, el chatbot más usada de habla hispana del mundo. Es enorme en Brasil, en Argentina, en Colombia y bueno, tiene unos inversores de primer nivel. O también Livin, ¿no?, que se escribe Livin con 2 Es y una N, que es un marketplace de alquiler con opción a compra. O sea, si vosotras queréis compraros una casa, pues si estáis viendo alquiler es muy difícil ahorrar, ¿no? Y una casa de 200.000 euros tienes que tener ahorrado 60.000 euros para poder comprarla, porque te piden, para darte la hipoteca tienes que tener 20% ahorrado más un 10% para los gastos del banco. Y claro, eso es muy complicado que pasa. Entonces, ¿qué hace Living? Tú les contactas, ellos te hacen un scoring a ti, miran tus ingresos, en qué trabajas, tu nómina y demás. Hacen un scoring a la vivienda que quieres comprar, tú le dices cuál es, y miran a ver si está en precio, si todo está correcto. Y si las dos cosas están bien, ellos compran la vivienda y te la alquilan un 30% por encima del precio de mercado. O sea, si la vivienda te cuesta 500 euros al mes, en vez de 500 te cobran 650, ¿vale? Pero después de 7 años, ellos han ahorrado esa entrada que necesitas para conseguir la vivienda por ti y te consiguen la hipoteca y te dan el dinero para que tú formalices la compra, ¿no? Con lo que cuando quieres comprar una casa, en vez de tener que tener 70% ahorrado, lo que tienes que tener es 7 años pagando al living, un poco más de alquiler y luego los 30 años de hipoteca, ¿no? Y eso es una startup que va muy, muy bien. Acabamos de levantar 25 millones de euros y la verdad es que, de nuevo, inversores buenísimos internacionales y son unos tíos que bueno, harán una empresa, ¿no? Y ahí también soy board member y inversor desde sus comienzos, ¿no? Y bueno, en total invertí estas son las dos que mejor han ido, pero hay otras que irán fenomenal, lo que pasa es que todavía no les ha dado tiempo, pero ya invertí en 3 años en 11 startups. Y hay un momento que me doy cuenta que esto se me da fenomenal, ¿no? Y que es lo que quiero hacer con mi vida. Y entonces ahí con Uriol, este amigo que me presentaba startups, juntos montamos Plus Partners, que es un fondo que estamos todavía acabando de cerrarlo, de levantar todo el capital, pero va a ser un fondo de 50 millones de euros para invertir en el sur de Europa, o sea, Portugal, Italia, España, principalmente en España, más del 80% yo creo que será aquí. Y que ahora os voy a contar muy rápido exactamente qué hacemos para que entendáis por qué nace Let Go, ¿no? Pero el origen de todo esto es que yo cuando invierto en estas 11 startups y estoy en el consejo y entonces, por tanto, trato con otros Venture Capital que ha invertido a esas startups, ¿no? Y veo cómo trabajan los Venture Capital españoles, me doy cuenta que hay una diferencia con lo que yo viví en Estados Unidos y me doy cuenta que son perfiles muy financieros, que no es tan común que haya un emprendedor que monta un Venture Capital y que cuando no hay un emprendedor es muy difícil ayudar, aunque quieran, que todos quieren que los emprendedores sean lo más exitosos posibles y por tanto ayudar, pero la forma de ayudar no es obvia, ¿no? Tienes que haber estado antes trabajándotelo y en las operaciones para saber cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, esta tesis, al final, para nosotros es importante verla en papel, ¿no? Y entonces ahí lo que hacemos es que hablamos con un profesor del IES, que se llama Enrique de la Cámara, acordaos que yo daba clase ahí en el IES, y decimos, oye, quiero que entrevistes emprendedores para entender cómo perciben ellos el Venture Capital, cómo perciben a los inversores profesionales que hay en el sector. Y entonces entrevista a 34 emprendedores y de ello y salen estos resultados, ¿no? Que para un 95% es muy importante que el Venture Capital conozca el vertical en el que operan, ¿no? El área, no todo es tecnología, sino dentro de la tecnología, qué área ellos trabajan, pero y solo el 10% van a su inversor, a su Venture Capital, cuando quiere saber algo de ese área. Luego hay un gap ahí, ¿no? Que para el 73% es muy importante que los VCs ofrezcan otro tipo de apoyo más allá del capital, pero para un 58% están preocupados por la falta de apoyo por parte de su inversor. Y en general un 60% de los emprendedores cree que el ecosistema debería cambiar, ¿no? Entonces, con esto hacemos
tres cosas, ¿no? Uriol, mi socio y yo nos vamos a Silicon Valley, hablamos con fondos de inversión de allí que invierten en seed, pre-seed, que es un tipo de inversión muy diferente a cuando ya la startup va muy bien y tiene un montón de facturación y está en las series A, B, C. Y vemos cómo lo hacen. Hablamos con los fondos, hablamos con emprendedores en los que han invertido y entendemos el modelo, ¿no? Y la segunda cosa que hacemos es 2 focus groups de 7 emprendedores cada uno, lo hace Enrique Alcámara, este profesor del IE, para ver cuántos se han sentido más solos, quién les ha ayudado, quién les habría gustado que le ayudara y no le ayudó. Y la tercera cosa que hacemos es, Uriol y yo, en nuestras inversiones como Business Angel, ver cómo habíamos ayudado, ¿no? Y si de verdad habíamos ayudado a los emprendedores o si lo habíamos intentado y nos habíamos quedado ahí o si era otra gente la que ayudaba y demás. Y ahí llegamos a 3 pilares que son los fundamentos, que es el corazón de Plus Partners, ¿no? El primero es que no podemos ser generalistas, que si de verdad quieres ayudar tienes que ser experto en las áreas en las que inviertes y por tanto experto en qué ayudar. Y por tanto invertimos en 3 tesis de inversión que os cuento en la siguiente slide. La segunda es la importancia de salir fuera de España. O sea, España es un país de 40 millones de habitantes, es un 46, es una maravilla, pero es muy pequeño comparado con el mundo. Y para que tu startup sea realmente exitosa, tienes que salir fuera cuanto antes, ¿no? Y entonces ahí tenemos un playbook sobre cómo internacionalizar con éxito. Y la tercera es tener un grupo de personas, principalmente emprendedores, que tienen ganas de ayudar y que están involucrados con el fondo para intentar que los emprendedores en los que invertamos tengan el mayor éxito posible, ¿no? Entonces, las 3 áreas en las que invertimos, que es salud y nutrición, finanzas y acceso a la vivienda y trabajo y productividad. ¿Qué tienen en común las 3? Pues mira, la primera es que hasta ahora, o sea, que son 3 cosas que son muy importantes para la sociedad. Salud, dinero, trabajo. Es fundamental. Haya crisis, no haya crisis, o sea, todo ser humano le preocupa su salud, tiene que trabajar y con el dinero que tiene que invertirlo o hacer una vivienda o lo que sea, ¿no? Entonces, creemos que la tecnología es capaz de cambiar una sociedad muy rápido. Cambiar la sociedad y hacerla mejor en 3 áreas que son relevantes para las personas nos gusta mucho, va mucho con nuestra personalidad, ¿no? La segunda es que son áreas que la tecnología está disruptiendo, o sea, que cómo vamos a ir al médico dentro de 5 o 10 años, cómo nos van a medir, cómo va a trabajar el médico, cómo se va a formar, cómo nos vamos a alimentar, todos los temas relacionados con longevity, hay un cambio radical, ¿no? La segunda, en finanzas, es cómo ahorrar tu dinero, cómo invertirlo, cómo comprar tu vivienda. Os contaba antes lo de living, ¿no? Modelos como eso tienen que estar súper presentes. Y en 10 años, pues la gente comprará vivienda de forma diferente y se construirá de forma diferente hoy. Y la tercera es, bueno, todas tienen que ver con la inteligencia artificial, pero la tercera quizás la que más, ¿no? Sabemos que la inteligencia artificial nos hace mucho más productivos, pero no vale solo con ChatGPT. O sea, que el ChatGPT tiene que estar pensado para una necesidad concreta, ¿no? Y por tanto tiene que adaptarse y tiene que haber modelos, ¿no? Y entonces ahí van a surgir un montón de startups en las que queremos invertir y estar presentes. La parte internacional es básicamente que, y es un consejo que os doy, si podéis, cuanto antes intentar probar vuestro producto fuera de España, es fundamental. Si primero tienes éxito en España, después de tener éxito en España, intentas ir a otros países, es mucho más complicado que tengas éxito porque ya habrá otra gente haciendo lo mismo que tú ahí, muy grande, y será difícil competirlo. A nosotros nos ha funcionado fenomenal y es parte de nuestro playbook, ¿no? Y la tercera pata os hablaba de gente que ayuda, ¿no? Y aquí tenemos 2 networks de gente. Uno es emprendedores y directivos de startups que han ido muy bien en los 3 verticales en los que invertimos, salud, finanzas y trabajo. Y ellos básicamente pues nos ayudan a traer oportunidades de inversión, nos ayudan a analizarlas y ayuda a esas startups en las que invertimos, perdón, las startups en las que invertimos las ayudan a conseguir los primeros clientes, ¿no? Y bueno, y es gente muy, muy top. Pues aquí tenéis desde el director de innovación de Bank Inter hasta el fundador de Promofarma, que es la farmacia online más grande de Europa, o el fundador de Covi, que es una empresa que se acaba de vender, que es como lo de los chicos restaurantes, pero con tarjeta y son súper buenos en lo que hacen. Y después otro network que es expertos, o sea, directivos de startups muy grandes con mucho éxito en las 3 áreas que más ayuda necesita un emprendedor cuando empieza, que es talento, a quién contrato, cuánto le pago, dónde le recluto, un coach. Nosotros creemos que el mayor reto de cualquier emprendedor es crecer tan rápido como crece su startup, ¿no? Y ser la mejor persona para dirigir su proyecto cuando este tiene mucho éxito. Y entonces
desde el fondo pagamos un coach para todos los fundadores en los que invertimos, ¿no? Para que lo compartan y les ayude a generar vínculos muy fuertes entre los cofundadores. Go to market, a qué mercados ir, cómo hacer marketing, cómo medirlo, y fundraising, ¿no? Que es no solo con qué VCs hablar, sino también cómo comunicar, dar tu mensaje, qué cosas son relevantes para que esto pase, ¿no? Y luego en data y producto, pues también tenemos que tener ayuda, pero eso ya depende mucho de la startup. Y esto es básicamente lo que hacemos en Plus Partners. Así que nada, si alguno de vosotros está en esos 3 verticales, encantado, bueno, de hecho aquí tenéis mi dirección de email, encantado de que nos mandéis la presentación o que nos mandéis vuestro proyecto y hablar con vosotros. Si lo mandáis, copiar también a hello @pluspartners.vc, porque esa es la gente que lleva contacto de análisis de startups y tal, y hará que vaya mucho más rápido que si solo me copies a mí, pero vamos, copiarme que yo encantado. Y con esto, pues nada, nos quedan. He acabado un poco antes de tiempo, por si queréis hacer preguntas, yo encantado. Muchas gracias, Enrique. Sí, me parece súper interesante todo tu recorrido. De hecho, de los 3 sectores que ha dicho, hay startups de nutrición, hay de propiedad, o sea que tenéis a Enrique a vuestra disposición Fantástico. de todo lo que Fantástico. necesitéis. Ana, si quieres, comienzas. Sí, genial. Bueno, yo tengo 1 millón de preguntas, entonces me voy a limitar a las más importantes, ¿vale? Porque, bueno, nosotros estamos trabajando en además con todo lo que has contado de living y tal, es súper interesante porque es una de las soluciones que nosotros estamos también integrando en nuestra plataforma, ¿no? Que es el alquiler con opción a compra o el leasing inmobiliario. Nosotros estamos desarrollando una plataforma que al final lo que estamos haciendo es integrar inteligencia artificial para hacer algoritmos que ayuden a los compradores de primera vivienda, es decir, que los guíen por todo el proceso. Empezamos hace un año, empezamos solamente con la parte de financiación, pero nos dimos cuenta de que, bueno, que la financiación no es el único problema, sino que hay mucha gente que no tiene ni idea del mercado, entonces que los queremos guiar por toda la parte del proceso y al final, si tenemos, o sea, ya tenemos creado un fondo con la primera cantidad de dinero para comprar las casas o las viviendas de las personas que no puedan permitirse hipoteca, pero al final lo que intentamos es guiar a los jóvenes y si pueden permitirse la hipoteca, pues permitírsela y si no, pues nosotros le cubrimos, compramos la casa, hacemos el estudio y hacemos el alquiler con opción a compra. Entonces, mi pregunta, una de las primeras preguntas que tengo es, hablabas de Lucía antes, yo creo que Lucía es uno de los ejemplos o en uno de los podcasts que escuchaba, que han decidido no monetizar desde el principio, sino ir a crecimiento, ¿no? Y crecimiento de usuarios. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo decides si necesitas monetizar o si necesitas crecer? Sobre todo en nuestra plataforma, por ejemplo, que lo importante es que la gente use el software para nosotros poder ir cualificando leads a diferentes partes del ecosistema y llegar hasta la financiación. em, ¿Qué nos aconsejarías tú? O sea, porque, pues, a ver, o sea, te respondo la parte de Lucía y ahora necesito entender un poco más de tu proyecto, pero Vale. Lucía no monetiza porque nadie que haga lo que hace Lucía monetiza. O sea, los fondos, o sea, Ujú. cuando Lucía levanta dinero, que lo levanta de fondos americanos muy grandes muy pronto, los fondos le dicen, oye, yo lo que quiero es que crezcas, no que monetices. Entonces, ¿por qué? Porque tú tendrás mucho valor si eres el que más usuarios tiene en el mercado. Si monetizas, perdón. Si monetizas, son barreras para crecer el número de usuarios. Y yo prefiero tener una compañía muy grande que no monetice nada que tener una compañía más pequeñita pero que sea rentable. ¿Vale? Y entonces eso fue un acuerdo entre Vale. Lucía y sus inversores y es parte del modelo de negocio. Yo creo que en vuestro caso, sin conocer la startup más que lo que me has contado, que es muy poco, en el mundo inmobiliario sí que hay muchas más oportunidades de monetización, ¿no? Que lo que tiene Lucía. O sea, porque al final hay transacciones muy gordas, hay acceso al crédito, hay comisiones por un montón de cosas, con lo que yo, o sea, oye, mándame el deck y lo miro, mándame lo que tengas y lo miro y hablamos, ¿no? Pero creo que es mucho más complicado que consigas hacer lo que haces sin monetizar. O sea, yo creo que el caso de Lucía es muy excepcional. Es un poco lo que nos pasó en Letigo. En Letigo al principio nos pedían los inversores que no monetizáramos, porque esto iba de ser grande, ¿sabes? Pero son modelos Claro. muy concretos, muy raros, muy específicos.
piensa que Lucía compite con ChatGPT. Tú, vamos, salvo que me digas lo contrario, entiendo que no compites con ChatGPT porque está aplicando hoy a un proceso, pero no es algo que alguien pueda hacer desde ChatGPT, ¿no? En cambio, No, Lucía no. puedes hacer exactamente lo mismo en Lucía que en ChatGPT. Entonces, eso hace que monetizar sea contraproducente y que, bueno, y que decidan hacerlo más adelante. Vale, vale, sí, yo creo que, o sea, eso es lo que me refería más o menos, porque hemos estado hablando con bancos y con promotoras y con muchas partes del sector y todos nos han dicho que ellos pagarían una comisión que ya les pagan, una comisión bastante alta que ya le están pagando a otros agentes del ecosistema. Entonces hemos pensado, en principio, no cobrar por el software, por la utilización del usuario del software, y más adelante, si es posible, sí poner alguna suscripción baja, pero solo para cobrar los costes de los tokens o de las cosas que estamos desarrollando y para hacerlo más escalable. Súper. ¿Tú eres ingeniero, Ana? ¿O cómo surge esta idea? No, yo también tuve el mismo error de estudiar Derecho, y ADE, pero no, empecé, o sea, Igual, igual. estuve trabajando 5 años en Ámsterdam y ahí fue donde vi que había muchos modelos como el de living, de propiedad gradual o de opción a compra y fue justo cuando me estaba comprando mi vivienda. Entonces dije, yo me tengo que poner con esto, me encanta la inteligencia artificial, he empezado a escribir código, pero tenemos un equipo de desarrollo que se encarga del desarrollo y yo me encargo de hacer todo el low code, no code con inteligencia artificial. Súper, súper. Pues mándame si puedes lo que hacéis, que me encantaría verlo más detalle. Claro, genial. Sí, te mando también el pitch que lo estamos preparando ahora para el concurso, para presentarlo, así que te lo mando cuando lo Súper, tenga. pues nada, en cuanto lo tengas. Gracias, Ana. Gracias. Oye, Genial, y muchas si no, Ana, gracias. mándame, perdón, un link a tu web o lo que tengas, si no tienes el pitch. O sea, si lo vas a tener pronto, fenomenal, pero si no lo vas a tener Sí, pronto, mándamelo y le echamos un genial, vistazo. Y genial, lo así tendré la está semana que viene. fresco. Pero Vale, vale, te mando lo que tenemos ya. Y tenemos alguna herramienta súper, con ella también que está funcionando para el lead generation. Y la puedes probar también. súper. Gracias. Genial, pues Leticia, si quieres, continúas tú. Vale, hola, buenas. Hola Enrique. Hola, Primero quería comentarte de que yo viví unos años en Estados Unidos y usé la aplicación OfferUp. hombre, qué bien. Así que cuando estabas diciendo eso me sentí, ok, bueno, él es bueno, una parte de, de los fundadores, ¿no? Y bueno, una parte que quería preguntarte era sobre el tema de la internacionalización, que tú mencionaste que, por ejemplo, ustedes hicieron una lista de países, de posibles países, donde empezar, donde lanzar el producto, y luego lo fueron como reduciendo y terminaron siendo 17, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Bueno, acabamos siendo dos, pero fue poco a poco, fue gradual, de 17 fuimos para abajo, sí. Ahí va. Pues en mi caso, por ejemplo, es una app que intento que sea internacional también, que sea global, y la idea es incentivar el desarrollo rural, el comercio rural y el desarrollo del turismo rural. Entonces, la idea es incentivar la farm to play y también actividades rurales. Y hay algunas aplicaciones que ya están a nivel internacional. eh, no sé si conoces iOverlander o Park4Night o algo así, que son como que incentivan el turismo a nivel internacional. Y no sabía si yo tendría que empezar directamente a hacerlo global o empezar y probarlo. Probarlo sí, seguramente en un sitio específico, pero luego no sé si lanzarlo a diferentes países o no sé a qué conlleva eso en temas de marketing y todo ese tipo de gastos. Claro, o sea, y el tema, le dices que o sea, vas a tener que, o sea, no puedes internacionalizar si no haces alguna inversión en marketing y eso al final es caro, ¿no? Entonces, ahí, o sea, no sé cómo estás en la parte de fundraising, pero necesitas tener algo de tracción para levantar capital posiblemente. O sea, ¿no? ¿Tienes ya clientes o cómo estáis No, con no, la... todavía estamos empezando con el desarrollo de la página web, o sea que no estamos Claro. O sea, en... yo lo que sí te diría es, piensa que la web tiene que ser en muchos idiomas, que eso seguro que ya lo habéis pensado, ¿no? Y yo hoy me centraría, si fuera tú, en... O sea, ¿esto es ¿organizáis vosotros las actividades o sois un marketplace y simplemente ponéis a Sería una gente en plataforma, contacto? ahí va, solamente un marketplace, Vale. ¿Y los players internacionales están por todo el mundo o están solo en Estados Unidos? no en todo el mundo. O sea, la idea es dejarlo abierto para que
players de Di- diferentes lugares No, intenta digo, aprender. tus competidores, no, Ay, no perdona. lo que quieran. Sí, sí, Ok. hay unos que están en todo el mundo, tenés competidores también locales según los países, así, pero después están en sí competidores per se, así yo no he encontrado, que integren todo lo que yo quiero integrar. Esa es una característica que yo hago, que integro cosas, porque hay como cositas así de diferentes, hay diferentes aplicaciones que en cierto aspecto sí tienen competencia en eso, pero no en lo otro, por ejemplo. Es una integración, digamos, de diferentes actividades. Sí, Pero, o sea, yo ahí lo que te diría, o sea, porque el problema, si ya hay gente que lo ha hecho y que es internacional, igual es que llegas tarde, que no lo sé porque no conozco el sector, no conozco nada, pero es como reflexión. Entonces, o sea, para competir de verdad tienes que tener algo que ellos no tengan y algo que ellos sea difícil que copien, ¿no? Entonces, igual eso es más fácil hacerlo en local que si lo haces global, pero no, vale, o sea, yo si fuera tú lo que estaría pensando constantemente es cómo hago algo diferente a lo que tiene mi competidor americano, mi competidor no sé qué, que tiene ya abierto todo el mundo, ¿sabes? Y que además a ellos les cueste ofrecer ese servicio, ¿sabes? Porque te tienes que diferenciar y tienes que construir barreras de entradas, ¿no? Si no, esta gente que seguro que levanta un montón de dinero, si ven que tú haces algo bien, pues te copiarán y será complicado diferenciarte, ¿no? perfecto. A ver, sí, un competidor específico con lo que yo quiero hacer no lo he encontrado, pero quizá lo que tú dices, esto de que pueden hacerlo y copiarlo fácilmente porque tendrán más dinero, pues capaz que sí. Y eso No, va claro. a otra pregunta. Por Sí, ejemplo, sí, cuando tú dime. te fuiste para Nueva York, eso, ahí, ¿cuánto porcentaje de tu empresa te quedaste tú? ¿O te disolviste demasiado para cuando... O sea, eso cuando hacéis rondas de fundraising, lo normal es que os diluyáis en cada ronda un 20%. O sea, si tú levantas dinero de familia, amigos, no sé qué, pues y quieres levantar, es que no sé el número, 200.000, nunca debe ser más del 20% de la valoración de tu compañía. Igual debería ser el 10, ¿no? Si son 200.000 y intentas que laboren 1,5 millones, 2 millones. O sea, y en cada ronda intentas que no sea más del 20%. Y en Nueva York, ¿cuál ronda ya está? Sí, pues que no sé decirte, porque Nueva York empezamos en el 14, Nueva York fue el 17 y ahí habríamos hecho 3 4 rondas, 5 Vale, no lo sé. Es que por el vale. medio compramos Wallapop USA, o sea, hubo como un montón de... Separamos Turquía de Estados Unidos, entonces había dinero que venía a un país y pero no al otro, o sea, es Tiene una respuesta muy, muy complicada. En nuestro caso fue complejo. Vale, y mi última pregunta, no sé, perdón, que si hay otras chicas que también quieren preguntar, es porque sé que tú estás escuchando diferentes empresas, startups y empresas, y la pregunta era si tienes alguna idea de por dónde va el mercado para el tema del entregas a domicilio. Si hay alguna, no sé, si hay algo de que alguna tendencia de que vaya el mercado de cierta forma a entrega a domicilio. Yo estoy hablando de O temas sea, también de desarrollo rural, eh, ajá, entregas desde lo rural ya. a O ciudades. sea, entrega de domicilio, que son modelos como los de Globo, eso está en crisis absoluta. Absoluta. O sea, nadie quiere invertir ahí. O sea, porque ha Por la habido mucha gente que ha regulación. invertido mucho dinero y le ha salido mal. Por todo. O sea, porque había fondos, está súper competido, tienes la regulación, tienes que la demanda no ha sido tan grande como se esperaba. No sé si ese día os pasó, pero aquí había pues Gorila y había otro que no, es que no me acuerdo el nombre, unos turcos que te hacían entrega en menos de una hora a cualquier casa de la ciudad de Madrid. Supongo que en Sevilla pasaría igual, que montaron supermercados que no se podía visitar, supermercados solo eran como tiendas y todo eso quebró todo. O sea, no tiene sentido. Entonces, es como que la moda de entrega a domicilio ya pasó. Entrega de productos directo del fabricante al usuario final, yo creo que eso no está mal, o sea que hay gente que lo ha hecho muy bien. Lo que pasa es que creo que hubo una ola que creo que ya pasó, ¿no? O sea que los players y quien quería invertir en eso ya invirtió. O sea, lo que suele pasar en tecnología, lo que estoy viendo como inversor es que de repente hay temas que se ponen de moda porque alguien ve una aplicación que nadie había visto a la tecnología o porque surge una tecnología nueva que permite algo que antes no se permitía, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, Enrique,
es una suerte inmensa porque obviamente no está preparado que Plus Partners, el fondo que estamos montando, empieza a invertir el primer año que la inteligencia artificial es sólida, que crece, que va a romper un montón de modelos de negocio, con lo que tenemos mucho dinero para invertir en emprendedores que serán los que hagan las empresas del futuro, que serán enormes, ¿no? O sea, cuando una tecnología tan fuerte... Y pasó un poco en Let's Go, ¿no? Que llegaron las apps, que fue algo que disruptió completamente la web, que hasta entonces solo había web, no existían las apps, ¿no? Bueno, tengo la suerte de coger las dos olas, ¿no? Pero yo creo que la ola de entrega de temas de farma a domicilio ya pasó. Y no veo nada nuevo, o sea, no veo ningún deck nuevo de nada que estén haciendo diferente. Vale, vale, vale. La idea entonces ahora es integrar IA en lo que puedas y ver lo que más hay que ver. Bueno, O sea, alguna idea. o sea, o sea, te va a costar mucho defender porque no tiene IA tu startup si no tiene IA. O sea, porque todo tiene que tener algo de IA por algún sitio. Es como que está muy presente y ayuda en todo. Pero bueno, tampoco hay que volverse locos, ¿no? Hay un montón de modelos como lo de Living, ¿no? O sea, Living es el que le conoce una compra y el IA, habrá IA, pero muy, muy basiquito, no es AI driven, ¿no? Vale. Pues nada, Enrique, muchas gracias. Vale. Gracias a ti. ¿Alguna más tiene alguna pregunta para Enrique? No, yo aprovecho para deciros, seguirme en LinkedIn, por favor, y mandarme decks o lo que tengáis, que encantados, ¿eh? Os recuerdo la dirección de hello@pluspartners.vc, lo pongo aquí en el chat, que entiendo que lo podéis ver, pluspartners.vc. Y no solo vosotras, o sea, si conocéis a más gente, tenéis amigos emprendedores, gente que no ha podido venir a esta charla, cuanto más recibamos, más contentos, mucho mejor. Así que nosotros encantados de analizarlo y si tiene sentido hablamos y discutimos lo que haga falta. Perfecto, pues entonces yo creo que ya, si no hay ninguna más pregunta, agradecerte, Enrique, tu sesión y aprovechar que lo tenía a vuestra disposición. Podéis mandarle, como ha indicado, vuestro proyecto o lo que tengáis y él está encantado de valorarlo. Así que no perdáis la oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme y muchas gracias por escucharme. Nada, a ti, Muchas Enrique. gracias. Chao. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Chicas, si podéis, os quedáis un par de minutitos solamente para recordar que, como sabéis que esta ya es la última sesión del programa, la entrega de la documentación la tenéis el día 21 de marzo, donde tenéis que entregar el plan de negocio, el resumen ejecutivo y el vídeo, a ser posible, de un minuto o un poco más de un minuto. Tenéis que entregarlo a través del correo de GOA. Si alguna de vosotros por peso el correo no lo permite, como a lo mejor si hay un vídeo que es un poco más largo del minuto y por el peso por el correo no podéis, pues podéis hacerlo también a través de WeTransfer. ¿Vale? Y nada, cualquier duda o cualquier cuestión que tengáis podéis escribir como siempre al correo de GOA. ¿Vale? Gracias. Perfecto, muchas Hasta gracias, luego. Cristina. Nada, Adiós. hasta luego. Hasta luego. Ella te habrá escrito porque Gracias. no, ¿sabes? Porque no se entera. ¿Alguien habla? O sea, creo que no hay nadie más, ¿no? No. Nada, hasta luego, Leticia.